Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Bienvenidos a este segundo episodio del programa El Rollo del Libro, un programa dedicado al acercamiento a la palabra del Señor y que juntos, así como usted lo escucha, juntos, no una persona y usted escuchando, no, juntos, usted y yo, vamos a acercarnos a la palabra. Nosotros le vamos a guiar, le vamos a ir dando las pautas, los puntos que usted tiene que estar desarrollando a lo largo de escuchar este programa. El Rollo del Libro está en una nueva temporada, la cual a partir de hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Josué. Este es el episodio número 2, el cual le invito a que escuche y participe. Si usted hace esas dos cosas, usted le va a sacar más provecho a este contenido que Radio Bea les está presentando. ¿Qué es lo que necesita? Aquí vienen las recomendaciones. Número 1, necesita una atención. No podemos estar haciendo dos cosas a la vez. Si queremos sacarle provecho al estudio de la palabra del Señor, será necesario apartarnos. Luego, necesita usted las herramientas básicas como su Biblia textual, una libreta de notas y lapiceros de colores. Luego, usted necesita ir siguiendo paso a paso las instrucciones que vamos a ir dándole durante los minutos que dure este primer capítulo de el estudio de Josué. Esa es la instrucción. Le invito a que usted entonces se prepare, se anime. La gracia de Dios es para con el pueblo que busca de la presencia del Señor a través de la palabra. Así que ánimo, ojalá usted tenga la oportunidad de estudiar juntamente con nosotros. Episodio número 2, temporada de los libros históricos. Comenzamos el estudio de Josué, capítulo número 1. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. estamos en el primer segmento de 3 que tiene el programa. En este segmento vamos por última vez a leer la palabra de lo que vamos a estudiar. No olvide que estamos en el libro de Josué, primer libro histórico, capítulo número 1. Vamos a leer el contenido de 18 versos. Ahora, usted notó que hice mención por última vez, porque un buen estudiante necesita acercarse más de una vez a esta escritura, a la escritura que quiere estudiar. Si es por primera vez que usted lo hace, seguramente le va a costar. Pero cuando usted ya dedica 2, 3 o más lecturas en diferentes versiones, usted se le facilitará. Usted ha dado no un paso, ha dado hasta 3, 4 pasos de 5 para poder conectarse con el estudio. Así que en nuestro primer segmento vamos a repetir la lectura de los 18 versículos y para esta ocasión hemos elegido una versión, la NBI, Nueva Versión Internacional,
Así que nos preparamos para la lectura de Josué capítulo 1. El rollo del libro. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como lo prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios, el Señor, da como herencia. A la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recuerden la orden que dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, hombres de guerra, cruzarán en formación de combate al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda. Hasta que el Señor les dé reposo, como lo hizo con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos respondieron a Josué: nosotros obedeceremos todo lo que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Estamos ya en el segundo segmento. Quiero que usted tome su libreta de notas, su lapicero para ir apuntando. A continuación vamos a presentarle una serie de datos que hemos investigado, que hemos realizado sobre todo el capítulo 1, del verso 1 al verso 18 de Josué. Y lo que tiene que hacer usted es ir anotando
algunos puntos interesantes para usted. Trataré de ir lo más lento posible para que usted, pues, no olvide la frase o el punto que a usted le llamó más la atención. En esto consiste entonces este segundo segmento: recopilación de datos y comprensión de la lectura. ¿Estamos listos? Comenzamos. El rollo del libro. Josué capítulo 1 comienza con una reflexión en cuanto al liderazgo de Moisés. El pueblo de Israel se estableció como una nación bajo la autoridad de Dios. Él los liberó de la esclavitud de Egipto, los instruyó en las leyes de Dios y los guió a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida. Les estoy dando un contexto antes de ir a los comentarios principales. Antes de morir, Moisés comisionó a un hombre llamado Josué para que tomara su lugar como el siguiente líder de Israel. Pero el rol de Josué como líder del pueblo de Dios sería muy diferente al liderazgo de Moisés. Y es que las diferencias eran totalmente opuestas. Moisés fue un profeta, un sacerdote, un líder, un pastor. Josué tenía un perfil militar. Tiempos diferentes exigían un liderazgo diferente. Así que el pueblo de Dios tenía que adaptarse mientras aprendía a tratar con una nueva visión y un nuevo estilo de liderazgo. Josué no había tomado su llamado a la ligera. Debemos de estar seguros de que él se sentía indigno de seguir los pasos de nada más y nada menos que su gran líder, Moisés. Sin embargo, el propósito de Dios para la vida de Josué era muy evidente y él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, a medida que comenzamos, nos vamos al versículo número 2. Ya que ahí el Señor comparte con Josué lo que deseaba para Israel. Dios le dijo que él quería que se preparara para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que él quería darle a Israel. Verso 3 nos habla que Dios le había prometido que daría esa tierra al pueblo. Así que ese territorio, que iba a ser tan extenso desde el desierto del Líbano y el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo al lado del oeste. Lo que acá necesitamos entender es que Dios tenía un propósito para el pueblo. Él compartió con Josué esa visión para la nación y lo hizo por una razón muy importante. Josué es el guía del pueblo ahora y él necesitaba estar en armonía con el plan y el propósito de Dios. Esto nos recuerda que a veces hay ocasiones que olvidamos que nosotros somos siervos de Dios llamados a hacer su voluntad, hermanos. Esto es algo que debería de ser obvio, pero la realidad del asunto es que muchos siervos de Dios no comparten ni la voluntad de Dios ni la visión de Dios en el asunto, sino que más bien trabajan con sus propias ideas de lo que quieren llevar a cabo. Entonces no está de más recordar que si queremos servir a Dios, necesitamos tener un sentido claro de su dirección y propósito. Y este es el pasaje que estamos viendo en estos dos versículos, 2 y 3, donde vemos cómo Dios está compartiendo su propósito con Josué. Por eso es que le muestra qué cantidad de tierra tenía que darle al pueblo, así como los límites del territorio. Al hacer eso, Dios le estaba dando orientación a Josué acerca de su liderazgo y su alcance. Quiero que observe, hermano, que en el territorio que Dios quería darle al pueblo tenía límites. Y esto habla de un buen liderazgo. Josué necesitaba saber hasta dónde necesitaba llevar al pueblo. Algunas veces nuestra visión
va más allá de lo que Dios quiere darnos. Y otras veces está por debajo de lo que Dios quiere darnos. Así que es importante hacer notar esos detalles. Debido a su éxito en campaña, Josué debe haberse sentido tentado a ir más allá de lo que Dios quería que él fuera. Y es que, hermanos, a veces no estamos preparados para ir lo suficientemente lejos en cuanto a lo que Dios quiere que conquistemos. Así que destacamos el hecho de que un buen líder siempre va a moverse en dirección de Dios. No irá más allá de lo que Dios le ha dado, sino que hará todo lo que está a su alcance para que con la cabalidad de lo que Dios quiere, él obre. Y en estos versos Dios le dio a Josué una idea clara de lo que esperaba de él. Avanzando, vamos al verso 5, y aquí Dios no solo le muestra a Josué su propósito, sino que también Dios le promete que lo iba a capacitar para que pudiera cumplir ese propósito. Dios le está hablando a Josué y le dice que nadie podrá hacer frente todos los días de su vida. Es decir, que él lo iba a proteger de sus enemigos, que su presencia lo iba a acompañar a donde fuera él. Hermanos, es que estos versos nos recuerdan que el Señor no iba a desampararlo. Josué sabía que si él marchaba en obediencia al propósito de Dios, podría llevar a cabo sabiendo que Dios siempre estaría con él. Así que cuando tuviera que tomar una decisión importante, Dios iba a guiarlo. Cuando tuviera que enfrentar a enemigos poderosos, Dios iba a pelear con él. Dios estaba respaldando a Josué y es lo mismo en este tiempo. Cuando Dios llama, Dios respalda. Dios le dijo a Josué en el verso 6 que debía esforzarse y ser valiente porque la victoria estaba segura. Quiero que ponga suma atención que el Señor también le dice que Él guiaría a su pueblo a poseer la tierra que les había prometido. Con Dios de su lado, la victoria es más que segura. ¿Cómo se puede fallar si el Dios Todopoderoso va con alguien? No se puede, hermano. ¿Qué enemigo podrá vencer a Dios? Ninguno. Así que qué privilegio tan grande es tener el apoyo y el respaldo de Dios cuando lo único que nosotros debemos de procurar es caminar en su propósito. Vamos a obtener la victoria, aun cuando los otros pudieran ser, entre comillas, más fuertes. Nadie es más fuerte que Dios. Pero no olvidemos estas palabras célebres: esfuerzo y valentía. Eso es lo que Josué debe de hacer. Una cosa es saber que Dios está con nosotros y otra cosa es actuar como si Dios estuviera con nosotros. Josué debía dejar que su conocimiento de la presencia de Dios lo fortaleciera para marchar con valentía. Él no debía actuar cobardemente ante sus enemigos, sino que tenía que encontrar valor para enfrentar los peligros y los obstáculos que el enemigo le iba a poner en su camino. Entonces viene esta pregunta: ¿debemos conocer que Dios está presente? ¿Cambia en algo la manera en que nosotros hacemos las cosas? Por supuesto que sí. Cuando yo tengo el claro conocimiento de lo que es Dios y hace Dios por mí, voy a tomar más confianza. El hecho de saber que Dios está con nosotros no solo es algo reconfortante, sino que también lleva algo que no hay que pasar por alto, una obligación. Aquellos que sabemos que el Señor está de nuestro lado, debemos enfrentar los retos con valentía. ¿Y por qué valentía? Porque vienen riesgos que tomar, pero no hay que olvidar que para Dios no hay nada imposible. Vamos entonces al verso 7. En este verso es muy importante en la vida y la tarea de Josué. Si él quería tener éxito en su ministerio, tenía que aprender a caminar en obediencia a Dios y a su ley. Y es ese versículo donde viene una advertencia.
ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y después le dice, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Cuando Dios le dice a Josué, ten cuidado, le está advirtiendo de un gran peligro. Si hay algo que lo iba a destruir, no solo a él, sino a la tarea, sería desobedecer a Dios y su ley. Además de esto, hermanos, Dios le dice a Josué que no dejara que el libro de la ley se apartara de su boca. Verso 8. En otras palabras, Josué debía proclamar la palabra de Dios con frecuencia, compartirla con otras personas, leerla con regularidad, estudiarla, porque habla de meditar en la palabra día y noche, reflexionando en ella. Sus pensamientos, sus actitudes debían regirse por la palabra del Señor. Y es que al mantener la ley de Dios fresca en su mente, esta sería influencia en todas las decisiones que iba a tomar. La palabra de Dios, hermanos, debe guiar nuestros pensamientos. Si guía nuestros pensamientos, va a guiar nuestras acciones. Si guía nuestras acciones, va a guiar nuestras decisiones. Dios le hace la promesa a Josué que si obedecía y hacía las cosas de acuerdo a su ley, entonces, ¿qué iba a pasar? Le iba a ir bien. Seguramente, hermanos, en algún momento Satanás nos desafía, como Josué iba a tener sus desafíos. Usted vea la historia de la humanidad, a menudo el enemigo ha desafiado al pueblo de Dios en cuanto a obediencia a la palabra. Así que Josué estaría verdaderamente tentado a ceder, pero Dios lo estaba llamando a ser fiel a todo lo que estaba escrito. Se iban a levantar enemigos poderosos en su contra, enemigos aterradores. Y en momentos así, podía Josué verse tentado a ceder, a ya no seguir. Habría momentos cuando las cosas no le iban a salir a Josué como él esperaba o planificaba. Iban a haber momentos de desaliento. Muy bien podría estar tentado o sutilmente darle la espalda a los mandatos de Dios, como vamos a ver a lo largo de este estudio de Josué. Sin embargo, Dios le advierte que no debiera de temer ni desmayar, sino perseverar en la obediencia a Dios y a su ley. Josué escucha el llamado y la advertencia de Dios y aparece en escena el verso 10 y 11, donde vemos ahí que él acepta ese llamado en su vida, junta a sus oficiales y los desafía también. Ahora solo que ellos, el desafío es que preparen al pueblo para cruzar el río Jordán, porque era el momento de tomar posesión de la tierra. Al hacer esto, Josué estaba aceptando y sabiendo que tendrían muchos desafíos, muchos enemigos y muchas batallas. Pero ya Dios, el Señor, estaba dando dirección, fortaleza y sabiduría. Y es que, hermanos, el hecho de ser llamados a una tarea y contar con la presencia de Dios de nuestro lado significa que debemos de luchar y significa que van a haber oposición. Prosiguiendo entonces, versos 12 al 15, Josué le habla particularmente ahora a un grupo de tribus, a la de Rubén, a la de Gad y a Manasés. Aquí ya lo hemos visto en el estudio de Números, capítulo 32, donde esas tribus le habían pedido permiso a Moisés para establecerse no al otro lado de Jordán, sino de ese. Es decir, ellos querían quedarse del lado o no cruzar el Jordán. Y esas tribus pues se quedarían en esa región, pero hubo una condición que Moisés les puso, y es que ellos debían ayudar a luchar a sus hermanos contra los enemigos. Y en los versos 12 al 15, Josué se toma un tiempo para hacer memoria a esas tribus de esa responsabilidad y de ese compromiso. Y primero les dice que sus mujeres y sus niños no estaban obligados a viajar con ellos mientras batallaban en los tiempos de guerra. Solamente cuando el Señor les diera reposo a sus hermanos, es decir, a las demás tribus, esas 3 tribus tenían la autorización de retornar a sus tierras. Debemos de recordar que la preocupación
de sus hermanos debía ser también la suya también. Eso fue lo que Moisés les enfatizó. Así que quiero que se imagine cómo debía haber sido para el pueblo de Dios el no descansar hasta que sus hermanos conquistaran todo lo que Dios les había dado. Dios estaba llamando a la nación a que se preocuparan los unos por los otros, y ellos debían considerar las necesidades de sus hermanos como si fueran las de ellos mismos. Así que Dios permitió que Josué hallara favor ante los ojos del pueblo, y los versos 16 y 17 encontramos la respuesta a este recordatorio, y fue que nosotros, dice esas 3 tribus, haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Y enfatizan, de tal manera que obedecimos a Moisés, entonces así también obedeceremos. Entonces, hay un compromiso en cuanto a el obedecer, pero ellos mismos lanzan otro, de que cualquiera que desobedeciera los mandatos de Josué, dice el verso 18, debían de morir. Así que ellos se sometieron a Josué y al liderazgo de Josué de todo corazón. Y yo quiero cerrar nuestro tiempo de comentarios y de datos diciendo que vemos acá que Dios llama a Josué a guiar al pueblo a la toma de la tierra de Canaán. Cuando el Señor lo llamó, también Él le mostró su propósito y le prometió que iba a ayudarle, pero que Él debía de esforzarse y que cuando caminaran en obediencia a su palabra iban a encontrar éxito. La tarea de Josué entonces era de tener cuidado de no apartarse de la ley en lo absoluto, pues su éxito dependía de esto. El Señor le da a Josué el favor ante el pueblo, y ellos entonces permanecen fielmente y firmemente acotando el liderazgo y aceptando el liderazgo de Josué. Eso es básicamente el comentario general de estos 18 versículos que encontramos de Josué capítulo número 1. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos ya en el tercer segmento.
acá vamos a ocuparnos el tiempo para hacer un bosquejo del capítulo 1 de Josué. Ya lo hemos leído, hemos desarrollado algunas ideas para entender más el texto, pero ahora necesitamos hacer como un resumen y el bosquejo se presta para ello. ¿Qué necesitamos antes de empezar? Su Biblia de estudio, su libreta de notas y sus lapiceros de colores y obviamente seguir las instrucciones. Pero cuando hablamos de Biblia de estudio, es necesario explicarles que entiéndase Biblia de estudio a una Biblia la cual usted pueda marcar, usted pueda subrayar. ¿Tiene usted alguna Biblia donde con libertad subraya, deja algunas marcas, deja algunos apuntes? Pues si lo puede hacer, hágalo. Ahora, entendemos que hay personas que no les gusta subrayar su Biblia. Entonces, la recomendación es anotar las referencias bíblicas. No se preocupe porque voy a ir paso a paso. Básicamente lo que vamos a hacer son 4 pasos y vamos a ir en cada paso explicándoles. Así que mientras usted en unos segundos se prepara, yo regreso para el primer paso. En el paso número 1, lo que necesitamos encontrar es de qué nos habla Josué capítulo número 1. ¿De qué nos hablan los 18 versículos? ¿Nos hablan de una cosa o nos hablan de varias cosas? Y aquí se hace necesario la observación, las lecturas que hemos tomado previamente y también el análisis que se ha hecho en el segundo segmento. Y después de ello, tomando usted su Biblia, encontramos que Josué capítulo número 1 contiene 2 temas importantes. El primero de ellos abarca del versículo número 1 al versículo número 9. Ahí está el primer tema. ¿Y de qué habla todo ese bloque? De la comisión de Dios que le hace a Josué. Apunte eso en su libreta de notas. La comisión de Dios que le hace a Josué, versículo 1 al versículo número 9. Esos 9 versículos se van a centrar en ese enfoque. Ahora, ¿qué pasa con los versos 10 al final, al 18? Pues ahí viene el segundo tema. Y la segunda temática que encontramos sería los preparativos para cruzar el Jordán. Ese bloque del verso 10 al 18 se enfocan en los preparativos que hace el pueblo de Israel, que ordena Josué para cruzar el Jordán. Entonces, si yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿de qué habla Josué capítulo número 1? Su respuesta debería de ser, hermano, Josué capítulo número 1 habla de 2 cosas. Primero, habla sobre la comisión que Dios le da a Josué, verso 1 al verso 9. Y número 2, nos habla de los preparativos que el pueblo de Israel hace para cruzar el Jordán, versos 10 al 18. Yo le diría, muy bien observado. Con eso cerramos el primer paso, unos segundos para tomar el segundo paso. Seguimos elaborando nuestro bosquejo, ya tenemos los temas principales. A cada tema, que son 2, ¿se recuerda? Ahora le vamos a desarrollar subtemas. Vamos a desgranar el tema, que son 2, y vamos a sacar los subtemas posibles que encontremos. En eso consiste el paso 2, hacer subtemas de los temas principales. Así que vayamos al primero. Del verso 1 al verso número 9 dijimos que ese bloque nos habla sobre la comisión de Dios que le hace a Josué. Usted lo apuntó. Ahora,
Vaya a su Biblia, por favor, y va a hacer estas observaciones y ahí listo para apuntar. Primero, los 3 versículos iniciales nos hablan de un recordatorio que Dios le hace a Josué. Así que apunte esto que le voy a decir. Primer subtema, recordatorios de Dios. Recordatorios de Dios. La comisión de Dios para Josué empieza con un recordatorio. Verso 1, verso 2 y verso 3. Muy bien. Vaya ahora a su Biblia y observe los siguientes 2 versos, el verso 4 y el verso 5. Ahí ya no está hablando de recordatorios. Ahí vamos a observar que Dios le habla de la promesa de una gran victoria. Apunte eso entonces. La comisión de Dios para Josué primero empieza con un recordatorio, pero continúa con una promesa de victoria. Esa está en los versos 4 y verso 5. Ese sería nuestro segundo subtema. Y para cerrar nuestros subtemas del primer tema principal, vamos a tomar el bloque del verso 6 al verso 9, porque todos esos versos no hablan de una promesa, sino nos hablan de una condición para que se cumpla la promesa. Así que apunte eso en su libreta de notas. El tercer subtema, del verso 6 al verso 9, es la condición del cumplimiento de la promesa. Entonces, observe su libreta de notas. Y básicamente la primera parte de su bosquejo debería quedar así. Tema principal, verso 1 al verso 9, la comisión de Dios para Josué. Allí encontramos 3 observaciones. Del verso 1 al verso 3, una serie de recordatorios que Dios le hace a Josué. Número 2, del verso 4 al verso 5, una promesa de victoria que le hace Dios a Josué. Y número 3, del verso 6 al verso 9, la condición que pide Dios a Josué para el cumplimiento de esa promesa. Con esos 3 subtemas, entonces, entendemos mejor la comisión que Dios le hace a Josué. Muy bien, ¿se da cuenta? Estamos desgranando esto para entenderlo mejor. Pero nos falta la segunda parte del capítulo, del verso 10 al final. Esta segunda parte le pusimos como título principal los preparativos del pueblo de Israel para cruzar el Jordán. Lo tiene ahí en su libreta de notas. Observe los primeros 2 versículos, verso 10 y verso 11. Esos preparativos comienzan en esos 2 versos con unas órdenes a los oficiales. Apunte eso. Verso 10 y verso 11, órdenes de Josué a los oficiales. Muy bien. Luego otro punto de los preparativos es el que abarca del verso 12 al versículo número 15. Ahí encontramos una serie de memoriales a las tribus del este. Recordemos que ahí se tocan los temas a las tribus de Rubén, de los de Gad y a la de Manasés. Esas son las tribus del este. Y Josué les hace memoria de un compromiso que ellos habían adquirido con Moisés. Por eso ese bloque, como segundo subtema del tema 2, del 12 al versículo número 15, habla de los memoriales a las tribus del este. Muy bien. Para cerrar, nos queda 3 versículos más, del 16 al 18. Y acá en este bloque nos habla la respuesta de las tribus aludidas.
Apunte eso, por favor, en su libreta de notas. La respuesta de las tribus aludidas, versos 16 al 18. No olvidemos que el bloque 2 nos habla de un recordatorio a esas tribus. Significa que del verso 16 al 18 vamos a ver cómo respondieron esas tribus ante ese recordatorio que Josué les hace. Entonces, ¿cómo quedaría esta segunda parte de Josué capítulo número 1? Quedaría de la siguiente manera. Mire su libreta de notas porque este es su bosquejo. Preparativos para el pueblo de Israel a cruzar el Jordán. Iniciando con unas órdenes, verso 10 y 11. Continuando con un recordatorio a las tribus del este, versos 12 al 15. Y cerrando la respuesta de esas tribus a ese recordatorio, versos 16 al 18. Hemos hecho entonces ese desglose de los dos temas a subtemas. Nos preparamos para el siguiente. Excelente que usted siga con nosotros. Vamos al paso número 3. Acá quiero que usted preste su atención máxima a los subtemas que usted acaba de apuntar en su libreta de notas. Porque ahora o va a seguir apuntando a la par de los subtemas los versículos que hacen referencia a esas anotaciones, o lo que va a hacer, ahí usted decide, es a subrayar. Es que este paso número 3 es importantísimo. Diría yo, el más importante de todos los pasos. Porque tenemos que demostrar, argumentar, evidenciar, justificar, probar que esos desgloses que hicimos, esos subtemas que hicimos, coincidan con el texto bíblico. Por eso hay que o subrayar o hacer las anotaciones a la par de los subtemas. Así que déjeme ayudarle. Comenzamos con el tema número 1, la comisión que Dios le hace a Josué de los versos 1 al verso número 9. Todo ese bloque lo partimos en 3. El bloque número 1, unos recordatorios. El bloque número 2, la promesa de la victoria. Y bloque número 3, la condición de la promesa. Vamos al bloque número 1. Los recordatorios. Esto abarca verso 1 al verso 3. ¿Qué recordatorios está haciéndole Dios a Josué? Básicamente son 2. Y el primero, y aquí es donde usted necesita o escribir o subrayar, está al inicio del versículo número 2, la primera frase de ese verso. Mi siervo Moisés ha muerto. Ese es el primer recordatorio. Mi siervo Moisés ha muerto. Subraye eso o escriba primera frase del verso 2. Usted elige qué hacer. Qué importante era el peso que Josué estaba sintiendo de que ahora ya no tiene la sombra de Moisés. Por lo tanto, él tiene, número 1, que asumir su rol de líder, pero también tiene que depender de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero el otro recordatorio es todo el versículo número 3. O lo subraya o lo apunta. Todo el verso número 3, segundo recordatorio. Se lo leo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí el Señor le está ratificando a Josué que la misma promesa que le hizo a Moisés de la tierra prometida, se la está confirmando, ratificando a Josué. Y Dios le recuerda eso a Josué. Y esos son los 2 recordatorios. Entonces, al subrayar o al apuntar a la par del primer subtema del tema 1, usted lo que está haciendo es justificando, demostrando, probando, evidenciando que lo que hemos hecho
coincide con el texto bíblico. Si no hubiera ni una sola frase, ni una sola palabra que coincida, es que observamos mal y hay que corregirlo. Vamos al subtema 2 del tema número 1. La promesa de la victoria que le hace Dios a Josué, versos 4 y 5. Usted lo que tiene que hacer es subrayar el verso 5 o ponerlo ahí a la par de la promesa de la victoria, verso 5 ahí en su libreta de notas. Le leo el verso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La promesa de la victoria, si usted lo observa bien, se constituye en 3 aspectos. Número 1, nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Nos habla de que sería invencible. Ese sería el concepto. Número 2, la promesa de la victoria también se basa del respaldo que tuvo Dios con Moisés. De la misma manera estará Dios con Josué. Y es que entre Josué y Dios está la figura de Moisés. Moisés había preparado a Josué. Josué había sido discipulado. Su mentor era Moisés. Entonces, lo más cercano a autoridad antes de Dios era Moisés. Entonces Dios le recuerda, así como viste que yo respaldé a Moisés, te voy a respaldar a ti. Entonces esa es la segunda parte de la promesa. Y la tercera es, no te dejaré ni te desampararé. Así que esas son las 3 expresiones de la promesa de la victoria que Dios le da a Josué. En el verso 5, serás invencible. Así como viste que no dejé a Moisés, no te voy a dejar y siempre estaré contigo. Contigo. Ya no alude a Moisés, ahora es directamente a él. Muy bien, ahí justificamos. Excelente. Vamos al tercer subtema del tema número 1. Le pusimos la condición de la promesa, versos 6 al 9. Y ahí hay varias condiciones y usted tiene que subrayarlas y apuntarlas. La condición de la promesa. La primera está en el verso 6, primera frase. Esfuérzate y sé valiente. Subráyelo o apunte. Segunda condición está en el verso 7. Diría yo, vamos a observar, es la segunda frase del verso 7. El verso 7 arranca diciendo solamente esfuérzate y sé valiente. Aquí viene esta frase que usted tiene que subrayar. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Luego la confirma diciendo no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la segunda condición es tienes que hacer conforme a toda la ley. Esa es básicamente la segunda condición para que se cumpla la promesa de victoria. La tercera está en el verso número 8. Acá empieza con la primera frase, esa es la tercera condición. No se aparte de tu boca este libro de la ley. Tercera condición. Subráyela o apúntela. Cuarta condición. Esta cuarta condición siempre está en el verso 8, continuación. De día y de noche meditarás en ella. Cuarta condición. Quinta condición está a continuación del verso 8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces la siguiente condición es guardar y hacer conforme todo lo que está escrito. ¿Cuál es la número 1? Verso 6, esforzarnos y ser valiente. Bueno, ese es el caso de Josué. Debería de esforzarse y ser valiente. Número 2, verso 7, de hacer conforme a toda la ley. Número 3, verso 8, no debe de apartarse de su boca el libro de la ley.
ahí mismo en el verso 8, continuando, tiene que meditar en ella de día y de noche. Esa sería la cuarta condición. La quinta, tiene que guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Y para cerrar, está en el verso número 9, parte, diría yo, tercera frase. No temas ni desmayes. Eso está en medio del verso número 9. Entonces, 6 cosas que tiene que hacer como condicionante de la promesa de Dios. Esforzarse y ser valiente, hacer conforme a toda la ley. El libro de la ley no debe de apartarse de su boca. Tiene que meditar de día y de noche, guardarla y hacer conforme a todo lo que está escrito, y no debe de tener miedo ni debe de desmayar. Estas son la serie de condiciones para que se cumpla la promesa. ¿Las subrayó o las apuntó? Ese es su bosquejo. Pero nos falta la segunda parte de esta justificación. Vamos entonces. Anímese. Vamos al primer bloque de los preparativos para cruzar el Jordán. Versos 10 y 11, ahí dijimos las órdenes que Josué le da a los oficiales. ¿Habrá algún versículo que usted observe, ya sea en el 10 o en el 11, que hable de eso? Sí. Tiene que subrayar el verso 10, la primera frase. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Ahí usted está cotejando, justificando. Josué manda a los oficiales del pueblo. En otras palabras, aquí ya Josué empieza a ejercer su autoridad, su liderazgo en el pueblo. El segundo subtema aparece del verso 12 al versículo número 15. Y es el recordatorio o la memoria que se les hace a las tribus del este. Y donde podemos tomar textualmente de estos versos una referencia a este subtema, pues todo el verso 12. También habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ahí alude a esas 3 tribus del este, y bueno, después del verso 13 hace la memoria o el recordatorio. Entonces ahí está justificado. Y el tercer subbloque le titulamos la respuesta de las tribus al recordatorio, versos 16 al 18. Y en la frase del verso 16, la primera frase que usted tiene que subrayar, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos respondieron a la alusión que les hizo Josué. Y pues significa, ya lo vimos, que ellos aceptaron el mandato y animaron a Josué también, que iban a ser fieles si él se esforzara y fuera valiente. Hermanos, entonces aquí cerramos nuestro tercer paso. Lo que hemos hecho es justificar los desgloses, las particiones que hemos hecho, y nos falta un paso. Le invito a prepararse para en los siguientes segundos. Bueno, en este último paso, lo que nosotros estamos animándole a usted a hacer es sacar una conclusión o una aplicación en una frase pequeña. Tome su libreta de notas. Analice bien los apuntes que ha hecho tanto de los 2 temas principales como de los subtemas que hemos realizado. En otras palabras, analice sobre la comisión que Dios le da a Josué, el recordatorio, la promesa de su victoria y la condición de esa promesa. Pero también analice los preparativos que Israel toma para cruzar el Jordán, las órdenes que reciben los oficiales, el recordatorio a esas 3 tribus y la respuesta de esas tribus a ese recordatorio, y hágase la pregunta siguiente.
¿Qué aprendo de esto? En una pequeña frase, escríbala en su libreta de notas. Yo le voy a dar 1 minuto para que usted lo haga y después vamos a compartirle lo que nosotros hemos concluido. Estamos acá ya de regreso. Quiero decirle que aquí, en cuanto a las conclusiones y aplicaciones, vamos a tener enfoques diferentes. No necesariamente vamos a coincidir con la conclusión y aplicación, porque son perspectivas distintas. Le compartimos la nuestra. Después de haber analizado la comisión que Dios le da a Josué y los preparativos y todo lo que ya hemos mencionado, nuestra conclusión es la importancia de tener claridad para ejecutar una misión. Tener claridad para ejecutar una misión. Hermanos, a Josué le correspondía ahora tomar el liderazgo. Y entonces tiene que tener claridad de todo el escenario para que él ejecute su misión. Esa es nuestra aplicación. Si usted va a cumplir una misión, usted tiene que tener bien claro los objetivos, los parámetros, los límites, con quién está, con quién no está, quiénes lo apoyan, quiénes no. De lo contrario, ahí 2 veces se habla de tener éxito, porque a veces fracasamos porque uno de los factores es no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Esa es nuestra conclusión. Esperamos que usted pueda compartir la suya si así lo desea. Y con esto cerramos nuestro bosquejo de Josué capítulo número 1. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. Le agradecemos por el esfuerzo. Si usted nos ha acompañado en el estudio, ¿cómo le fue? Si usted quiere compartirnos sus comentarios, escríbanos ahí en las redes sociales, en nuestro WhatsApp, con gusto vamos a leer. Hermanos, desde ya le invito que se prepare para el episodio número 3, donde vamos a estar estudiando Josué capítulo número 2. Léalo mínimo 2 veces en 2 versiones distintas y nosotros nos volvemos a reencontrar en el episodio 3 de El rollo del libro Josué capítulo número 2. Hasta la próxima. Voz Evangélica de América, Radio Bea.